hoy, en este ratito de charla, de conversatorio que tenemos en nuestro programa, nos acompaña la consejera Carolina España, a la que saludo a continuación. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Todo bien? Bueno, hay días mejores. No, hombre, es viernes hoy. Estoy feliz porque estoy aquí contigo, es viernes, pero son momentos complicados para España. Ahora hablamos de eso. Sí. Pero aliviada porque ya han entregado los presupuestos, que supongo que habrán sido semanas. Yo no sé, esto es... ¿Qué tenéis? ¿Un Excel? Y estáis ahí mirando las partidas contables. Tiene que ser muy complicado cuadrar un Es muy complicado así. y son días y semanas muy intensas. Tú imagínate, pues más de 46.000 millones de euros de presupuesto, todas las consejerías enviando su documentación, todo se centraliza en la Consejería de Economía y Hacienda. Y bueno, luego tienes que ir cuadrando, que todo vaya bien, que todo el mundo tenga su partida correspondiente, que nada se quede fuera. Yeah. En fin, es complicado, pero se consigue hacer. Tengo un equipo maravilloso, los técnicos de la consejería son espectaculares y la verdad es que yo les doy la enhorabuena todos los años y este año más, porque este año hemos tenido una dificultad añadida y es que el gobierno al estar en funciones no nos ha facilitado determinada información que siempre nos hace llegar para elaborar el presupuesto, cuáles van a ser pues, determinados ingresos a cuenta, la liquidación del año tal. Entonces ha sido más complicado todavía, pero bueno, ahí está el presupuesto, bien, entregado en el Parlamento. En tiempo y forma, que se dice, antes del 1 de noviembre. Bien. Han comenzado las comisiones, la semana que viene será el debate de totalidad. Es complicado. Es verdad. Esto también hay que decirlo, ¿no? Andalucía es muy grande, hay muchas consejerías y cuadrar un presupuesto y que intente satisfacer a todo el mundo es complicado. Bueno, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, ¿me dejo algo? No sé. Está bien. Está bien. ¿Con eso es suficiente? Sí, no, es bastante. Eso iba a decir yo, es mucho. Es mucho, estamos hablando además de las cuentas, del dinerito, de los euros, que esto nos interesa mucho a todos. Se han unido la Consejería de Economía y la Consejería de Hacienda y además fondos europeos. Pero bueno, yo creo que nos permite también tener una visión muy global de toda Andalucía, así vamos también de alguna forma controlando los distintos sectores económicos, lo ponemos en vinculación o en relación con los presupuestos, con el tema fiscal y al final pues conseguimos, yo creo que un conjunto, un todo, una visión global perfecta, ¿no? de toda Andalucía. Ahora hablamos de presupuestos, ahora hablamos de Andalucía y si puedo también me gustaría hablar de cuestiones un poquito más personales con Carolina España. Pero antes... he notado el tono en la primera respuesta y antes he estado con Fran Oblaré y también me ha transmitido la tristeza para muchos ciudadanos españoles y para la gente del Partido Popular de estos días que estamos viviendo, ¿no? Hablemos del pacto de investidura de Pedro Sánchez, de los acuerdos alcanzados ayer con Junts per Catalunya y de lo que va a ocurrir a continuación, ¿no? El inicio de una legislatura que conveníamos en la mesa de actualidad que va a ser convulsa. Yo estoy preocupada, sinceramente estamos preocupados, son momentos delicados para nuestro país. Es un acuerdo el que se ha firmado entre el Partido Socialista y Junts que hace saltar las costuras de la democracia, hace saltar la Constitución porque se incumple la Constitución, atenta contra la unidad de la nación española, atenta contra la igualdad de todos los españoles, atenta contra la separación de poderes, que es algo fundamental, es básico para nuestra democracia. Hemos conocido pues que se han manifestado en contra de este acuerdo asociaciones de jueces, asociaciones de fiscales, los inspectores de Hacienda. Es una auténtica barbaridad y yo creo que la situación se está complicando incluso por parte de la Unión Europea. También se han pedido explicaciones al gobierno de España, al gobierno en funciones, que qué pasa con esa ley de amnistía y al final lo que estamos diciendo... bueno, pues que los que nos equivocamos fuimos nosotros, no los independentistas, unos señores que han sido juzgados, que han sido condenados por el sistema judicial español y ahora parece que vamos a tener que pedirles perdón,
que arrodillarnos, que humillarnos. Juanma Moreno ayer hablaba de despropósito y de humillación. Claro, es que es una humillación. Que tiene que ver con lo que estás diciendo ahora mismo. Claro, porque al final, ¿dónde queda la igualdad de todos los españoles? ¿Por qué al independentismo se le dan una serie de privilegios que no se nos están dando al resto de comunidades autónomas? ¿Quién va a pagar esos privilegios? A Andalucía se nos debe 12.000 millones de euros de un sistema de financiación, un sistema autonómico de financiación que es lesivo para Andalucía, y ahora se le van a dar más de 15.000, se le van a condonar deuda a Cataluña, los independentistas, por más de 15.000 millones de euros. Esto no es justo. Habrá que luchar por la misma condonación, ¿no? Claro, pero al final yo digo una cosa, si el Estado tiene que condonar a todas las comunidades autónomas en la misma proporción que lo está haciendo con los independentistas, quien quiebra es el Estado. Yeah. A ver, tenemos que ser sensatos, pero lo que no se le puede es... Esto es el mundo al revés, y sobre todo tenemos una Constitución que nos dimos todos en el año 78 con consenso, con mucho esfuerzo, y se están saltando a la torera las normas básicas de la Constitución. Están desguazando a España. ¿El domingo saldrá usted a manifestarse? El domingo saldré a manifestarme, y yo pido que socialistas e incluso personas de todos los colores políticos, pero que están viendo también cómo se están socavando los pilares de nuestra democracia, salgan a la calle, salgan a defender la unidad de España, la unidad de los españoles, salgan a defender nuestra democracia en contra de las prebendas que se le están dando al independentismo. ¿Y qué piensa de las manifestaciones que están aconteciendo ayer? Granada, 2.500 personas, pero también Almería, Málaga, Sevilla, anoche, Madrid, 8.000 personas, varias decenas de detenidos. ¿Qué le parece toda esta deriva también en la calle? Bueno, estamos, como yo le he dicho al principio, en una situación muy delicada. ¿Usted condena este tipo de manifestaciones? Yo condeno la violencia. Desde luego las personas, los ciudadanos tenemos derecho a manifestarnos, y más cuando nos están insultando, están humillando, sí, están haciendo que España... Hay protocolos legales, ¿no? Usted claro, por eso le digo que yo... a delegación de gobierno, nosotros vamos a hacerlo bien. ¿Qué es hacerlo bien? Pues hacerlo de forma moderada, pacífica, pidiendo los permisos correspondientes, determinando los lugares dice Carolina adecuados. España condeno la violencia, parece que nos estamos olvidando de que estas manifestaciones, insisto, son ilegales. No se ha pedido una autorización. Sí, claro, no están con el cauce como debería, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que animamos a todas las personas es que se unan a la concentración o a la manifestación que se va a producir el domingo a las 12 en todas las provincias de España. Y como he dicho antes, aquí no hay colores políticos, aquí lo que vamos a defender a nuestro país, la unidad de los españoles y defender nuestra democracia, ¿no? Y la independencia de los poderes judiciales, la independencia es que es fundamental, la separación de poderes. Ahora ha entrado este nuevo concepto que se llama lawfare, que vamos a tener que aprender. Esto es como cuando lo de la prima de riesgo, que todos tuvimos que aprender que era la prima de riesgo. En fin, una situación complicada. La última pregunta es sobre este tema. Pero una situación complicada por la ambición de un señor. La ambición de Pedro Sánchez, que quiere volver a ser presidente a toda costa, a pesar de no haber ganado las elecciones. Es que se nos olvida que todo esto está ocurriendo porque ese señor quiere volver a ser presidente a pesar de no ganar las elecciones. Y yo digo, ¿dónde están el resto de los socialistas? Porque todos no pueden ser igual que Pedro Sánchez. Bueno, los socialistas han votado y casi el 89% en Andalucía, ¿eh? Por encima de la media han votado a favor de... Pues entonces, sinceramente, tengo que decir que este Partido Socialista Obrero Español ni es obrero, ni es socialista. Esto ya es otra cosa. Ha desaparecido la última el pregunta, Partido Socialista. Carolina España, sobre este tema. ¿Y ahora qué? Porque es verdad que tal y como se presentó ayer ese documento de 4 folios, da la sensación de que cada ley, cada paso que se dé, va a depender de lo que se decida desde Cataluña o desde Bruselas. Bueno, nosotros seguiremos denunciándolo donde haya que ir. Si hay que ir a las instituciones europeas, pues iremos. En cualquier caso, ya le digo, el comisario europeo está pidiendo explicaciones al gobierno de España porque de alguna forma ha llegado a decir pues que se está atentando al Estado de Derecho.
la Unión Europea ya paró en su momento algo parecido cuando ocurrió en Polonia, cuando ocurrió en Rumanía. Por lo tanto, bueno, pues yo espero que al final la sensatez, la cordura, la Constitución y nuestra democracia pues salgan, ¿no? Los demócratas tenemos que salir a defender todo esto en contra de lo que está pasando en nuestro país. Hablemos de Andalucía, hablemos de los presupuestos. Estoy con la consejera de Economía y Hacienda y fondos europeos también, pero se acaban de presentar los presupuestos 2024 y una de las consignas es gasto social. El gasto social de los presupuestos de la Junta de Andalucía supone el 62%, 62 de cada 100 euros. Claro, mi pregunta es, todos los presupuestos siempre son sociales. Esto da igual que sea del Gobierno de España, del Gobierno de Andalucía o del Gobierno de mi pueblo. Ustedes siempre ponen esa etiqueta, ¿no? ¿Estos son más sociales o me lo tengo que creer? O... Bueno, es verdad que los presupuestos sí son sociales, porque cada vez un mayor porcentaje de esos presupuestos se destinan a gasto social. Cuando hablamos de gasto social nos estamos refiriendo a la sanidad, nos estamos refiriendo a la educación, nos estamos refiriendo a los servicios sociales en general y a la dependencia en particular. Y claro, 62 euros de cada 100 en gasto social, pues es un nivel ya bastante elevado. Son unos presupuestos sociales porque fundamentalmente el centro de estos presupuestos son las familias, como no podía ser de otra manera. Ha ahondado mucho en esa idea, en la idea de las familias. Claro, podría haber, dentro de lo social, podría haber tocado otro palo, pero le escucho mucho hablar de familias andaluzas. Claro, las familias, porque al final lo prioritario para usted, ¿qué es? Pues la salud. Que usted tenga salud, que su familia tenga salud, que sus hijos, que sus padres, en definitiva. Si no tenemos salud, no tenemos nada. Por lo tanto, lo prioritario es la salud. Y el presupuesto de sanidad se incrementa desde que llegamos en el año 2019 un crecimiento de un 45%. Un 45% más de presupuesto son 4.400 millones de euros más. Es decir, es que prácticamente una tercera parte del presupuesto se destina a sanidad. Pero ¿y la educación? O sea, la educación es nuestros hijos, es el verdadero ascensor social. Si nosotros queremos ser una tierra pujante, competitiva y líder, tenemos que empezar por la educación. Por lo tanto, la educación también lleva un presupuesto ya que supone un incremento de un 40% con respecto al año 2019 y supera ya más del 5% de nuestro Producto Interior Bruto. Hay un dato que a mí me gusta mucho decir y es que hemos reducido el fracaso escolar desde que llegamos en más de 7 puntos. Es decir, todavía no estamos en la media, pero estamos muy cerca de la media. Estábamos bastante alejados y estamos superando ya a Cataluña y, por ejemplo, a Valencia en el tema de tener menos fracaso escolar. Y yo creo que tenemos que seguir dando pasos en ese sentido porque al final nuestros jóvenes bien formados es el futuro de mañana. Y luego el tema de la dependencia. No me puedo olvidar de nuestras personas mayores y la dependencia es fundamental. Cada vez vamos a vivir más años como consecuencia de los avances sociosanitarios y por lo tanto pues vamos a ser también más dependientes. La dependencia se incrementa un 65% con respecto al año 2019. Me centro en sanidad. Sube, y es cierto, la partida presupuestaria de sanidad, pero la sensación que tiene la gente es que la sanidad no está bien, que no está como desearíamos. Y también es verdad que cuando miramos a otras comunidades autónomas, la sensación de la ciudadanía es más o menos la misma. Y da igual que la gobierne Esquerra Republicana, el Partido Popular o el Partido Socialista. Da igual. ¿Por qué hay esta anomalía entre una mayor inversión y una sensación ciudadana donde el SAS no termina de funcionar? Bueno, realmente es verdad que yo creo que el principal problema que tenemos todas las comunidades autónomas es el tema de la sanidad, porque es donde el gasto se está incrementando de una forma exponencial y bueno, es verdad que el gasto por habitante se ha incrementado aquí en Andalucía de 1.100 euros a 1.600 euros, pero problemas hay en toda España. El principal problema que tenemos es que nos faltan médicos. De aquí a una serie de años se van a jubilar muchos médicos y no hay recambio, no hay repuesto. Ahí el Gobierno de España tendría que autorizar más MIR para que hubiera más médicos
a nivel nacional, en toda España. Estoy hablando de problemas generales en todas las comunidades autónomas, ¿no? Luego se han hecho aquí en Andalucía, por ejemplo, en Málaga, pues se están haciendo centros de salud nuevos. Todo eso lleva también pues una complicación añadida de gestión, ¿no? Al final, la salud, como les decía al principio, es lo más delicado que tenemos y es un tema muy sensible en el momento en que hay un fallo. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado exactamente para que lo que se decía la joya de la corona, el sistema de salud andaluz, y de pronto el sistema pasó la pandemia y nos hemos quedado todos un poco como... Bueno, es que la pandemia ha retrasado muchas cuestiones. Yo no soy experta en los temas de salud, pero es verdad que como consecuencia de la pandemia hubo muchas operaciones, muchos temas quirúrgicos, muchas cuestiones que se paralizaron porque había otra prioridad. Y claro, todo eso pues hay que actualizarlo y se van incorporando pues las nuevas necesidades. Entonces, hasta que salgamos, digamos, estos son los efectos colaterales y post-efectos de la pandemia, ¿no? No, es cierto que usted no es su competencia la sanidad, así que voy a salir de ahí. Hablemos, por ejemplo, de los fondos europeos. Es como esa especie de maná, pero claro, luego tienen que llegar, que estructurarse de la mejor manera posible para que sean efectivos, ¿no? Se está trabajando bien los fondos europeos. Los fondos europeos, para que nos entendamos, digamos que son de dos tipos, ¿no? Los fondos estructurales que han llegado tradicionalmente a Andalucía, que es el Fondo FEDER, el Fondo Social Europeo, el FEADER, que es el Fondo Agrícola. Esos son unos fondos que ahora termina un marco, a 31 de diciembre tenemos que justificar el antiguo marco y luego habrá un nuevo marco para el año 21-20, bueno, hasta el año 2029. Estos fondos se están gastando bien. Por ejemplo, pues el Hospital de Málaga se está haciendo con fondos europeos, por ejemplo, el metro también se está haciendo con fondos europeos. Es decir, los fondos europeos están llegando y se están gastando, entre otras cosas porque si no se gastaran habría que devolverlos y sería un escándalo. Y yo he dicho ya que nosotros nos vamos a gastar hasta el último euro de fondos europeos. Y luego están los otros fondos que son los Next Generation o los MRR. Acuerden ustedes cuando se dijo que iban a llegar 140.000 millones de euros de Next Generation, la mitad eran en ayudas directas y la otra mitad en préstamos. Pues bien, de la primera mitad de ayudas directas, de esos algo más de 70.000 millones de euros, nos ha llegado una cuarta parte, lo que se ha distribuido a las comunidades autónomas, y el resto lo tiene el gobierno, a través de los PERTEs, los planes estratégicos. Y tienen que decir en qué se están gastando esos PERTEs, porque nosotros, lo que nos ha llegado a Andalucía, que son aproximadamente unos 3.800 millones de euros, los estamos poniendo en marcha. Es verdad que tenemos hasta el año 2026 para gastarlo, pero se están poniendo en marcha en eficiencia. De esos fondos, lo que pasa es que realmente un tercio de esos fondos europeos va a llegar a las empresas, otro tercio va a llegar a los ayuntamientos y otro tercio van a ser las propias licitaciones u obras que haga la Junta de Andalucía. Es decir, pero claro, la mayor parte de los fondos europeos son los PERTEs que están en manos del gobierno. A mí me parece injusto que se hayan dado PERTEs vía boletín oficial del Estado directamente a comunidades autónomas como por ejemplo a Valencia, 90 millones de euros para el PERTE de la automoción, o a Cataluña 30 millones de euros también para PERTE vinculado a la automoción, y para Andalucía directo no hay ningún PERTE. No sé si a las empresas les estarán llegando los PERTEs, pero esos PERTEs hay que gastárselos antes de a diciembre del año 2026 y nosotros hemos puesto en marcha prácticamente ya de los Next Generation, tenemos puesto más del 50% está ya en ejecución y el resto nos lo iremos gastando hasta diciembre del 26. Una más de política y que nos preocupa mucho. Yo vivo en un pueblo donde hay restricciones, donde el agua ya se corta por las noches y bueno, este fin de semana ni una nube, tenemos tiempo de verano, veranillo de San Martín. Se recupera el canon del agua, pero no sé si tenemos la sensación real de que se está trabajando en políticas hídricas a medio plazo que hagan que esto se revierta. El agua es fundamental y Andalucía se está secando. A ver, el agua es fundamental para Andalucía. Es
nuestra vida, porque nuestro Producto Interior Bruto, nuestra economía, depende sobre todo del sector primario. Aquí hay dos motores en Andalucía, nuestra agricultura y ganadería y el turismo. El turismo es verdad que va con un crecimiento exponencial, creciendo por encima de la media, pero el sector agrario está empezando a notar la sequía, obviamente, y nos está afectando nuestra economía. Podríamos crecer hasta 2 puntos más de PIB si lloviera de forma abundante. Es verdad que a pesar de la sequía en Andalucía todavía estamos creciendo por encima de la media de España en este año y en los años anteriores, pero también es cierto que la producción de, por ejemplo, del aceite de la aceituna, del aceite de oliva está al 50%, la producción del arroz pues ha caído un 90%, de los cítricos ha caído un 40% y eso ya nos está haciendo mella en nuestro mercado laboral porque los empleos que se están contratando pues están siendo un 40% menos de lo que se hacía hace un año. En temas de sequía, ¿qué estamos haciendo desde la Junta de Andalucía? Lo primero es decir que el 67% de las competencias en temas hídricos lo tiene el Gobierno de España, a través de la cuenca del Guadalquivir. Nosotros tenemos el resto. 67%. 67% de las competencias hídricas la tiene el Gobierno de España. Casi 7 de cada 10 euros los controla el Gobierno central. Sí, pero como nosotros somos... Está bien ese dato porque también es... Sí, claro, es que hay que saberlo todo. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Pues tenemos más de 1.500 millones de euros en ejecución de infraestructuras hídricas. Por ejemplo, aquí en la Sarquía, que había bastantes problemas con el tema de la sequía, se ha hecho un esfuerzo tanto en la depuradora del Rincón de la Victoria como en la del Peñón del Cuervo para llevar agua regenerada, el tratamiento terciario, esa agua regenerada, en lugar de tirarla al mar, verterla, se lleva hasta la Sarquía para que, bueno, de alguna forma puedan servir a nuestros agricultores. Hay más de 500 millones de euros en el presupuesto del año 2024, por eso es un esfuerzo sin precedentes para seguir ejecutando infraestructuras hídricas. Pero las grandes infraestructuras, por ejemplo, nos hace falta una desaladora en la parte de la Sarquía, es competencia del Gobierno de España. Las presas son competencia del Gobierno de España. Nosotros pues estamos ayudando a que se incremente esas aguas regeneradas, pero necesitamos un pacto nacional por el agua. Yo siempre lo digo, el agua es vida para Andalucía y desde el sur necesitamos un pacto nacional por el agua y necesitamos que esos Next Generation, esos fondos europeos, nos permita el Gobierno poder invertirlos en infraestructuras hidráulicas que hasta ahora mismo no se pueden invertir. Espero que sí, espero que llegue ese gran pacto del agua. Carolina España, consejera de Economía, de Hacienda, de Fondos Europeos. Vamos a hablar de algo más personal, los últimos minutos de la entrevista. ¿Da para todo? ¿El día da para todo? Usted vive en Málaga, pero trabaja en Sevilla. Andalucía es muy grande, de pronto vemos a Carolina España en Almería, en fin, inaugurando algo. El día da para mucho. ¿Cómo se organiza? El día da para mucho y al final te acabas acostumbrando. Yo tengo una pena que es mi hijo, porque hombre, también está mi marido, pero bueno, ya las personas somos mayores, como que nos adaptamos. Pero mi hijo tiene 15 años y está en una edad, bueno, pues adolescente. Y yo salí hoy, que es viernes, ¿no? Pues yo salí el viernes pasado de casa y llegué anoche. Entonces al final se complican las semanas, se complican los días y bueno, intento darle calidad, porque desde luego cantidad no se la puedo dar. Pero bueno, son etapas en la vida y yo siempre le digo que nada es gratis, que nada te regalan, que todo tiene esa cuesta de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y que al final pues bueno, pues yo espero que él lo entienda y que me lo perdone, ¿no? Sí. Y intento ayudarle muchas veces pues a hacer las matemáticas, las hacemos por teléfono, me manda cuando tiene examen, es que no hay otra, Roberto, esto es así, es complicado, es difícil, pero era una oportunidad. Andalucía, trabajar por Andalucía y por los andaluces es una de las cosas que más bonitas, que mejor me ha pasado en mi vida. Yo me pregunto, usted ha sido concejala, ha sido diputada, estuvo en medio del Pacto de Toledo, que también vaya movida, ahora consejera, ¿en algún momento está pensando en descansar o no?
Bueno, yo creo que eso lo llevamos dentro, aunque no estuviera en política y estuviera en el sector, no hemos hablado del sector empresarial, de la importancia que tienen las empresas en nuestra tierra y esa atracción que queremos hacer para que vengan a invertir y a crear empleo, pero como le decía, si algún día no estoy en política y estoy en la empresa privada, yo creo que sería igual de intensa. Vamos, que no va a descansar, Carolina, que sería España. igual de intensa. Que no va a parar, no va a parar. Es curioso porque tenía un montón de cosas que quería, incluso la entrevista surrealista que hacemos en Llegó la hora y tal, pero es que no me ha dado tiempo, va a tener que volver, Repetiremos. Consejera. Repetiremos, claro que sí. El fin de semana va a ser muy bueno. En fin, lo dejo ahí porque... Yo mañana tendré que prepararme las fichas para el debate de presupuesto de la semana que viene y el domingo iré a la manifestación o a la concentración para defender la unidad de España. Pues le voy a decir iba a decir descanse el fin de semana, pero veo que no. Bueno, pero voy a descansar, por lo menos voy a estar en casa con mi hijo y con mi marido. Oye, Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, gracias porque me consta que la agenda es exageradamente apretada y que haya estado aquí pues, 27 minutos, ¿no? Hemos hecho de televisión, dándole a la húmeda. Esto está bastante bien, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Para mí es un placer estar en Málaga, estar en mi tierra y eso quiere decir que anoche dormí en casa, por lo menos. Gracias, Carolina. Gracias, consejera. Nos vamos a la publi, nada, 2 minutos y después seguimos contando historias en Llegó la hora, en 101 Televisión Andalucía.